Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a exponer acerca sobre el tema del diodo. Bueno, profesor, el día de hoy haré yo una pequeña presentación en esta página que es una introducción acerca sobre el mundo del diodo. Bueno, principalmente para conocer el diodo se tiene que saber cuál es la base, cuál es su funcionamiento y cuáles son los tipos para poder generar así una actualización de este. Bueno, entonces principalmente es la introducción del diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor, el cual pertenece a los componentes eléctricos activos. Este actúa de forma unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en una dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque como cambia la corriente alterna a corriente continua pulsante. Para dar más información acerca sobre los rectificadores en la presentación, dice que los rectificadores son circuitos realizados con diodos capaces de cambiar la forma de las ondas a la señal que reciben en su entrada. Se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de todos los equipos, porque algunas fuentes de alimentación necesitan tener mayor voltaje o mayor energía para así generar su corriente. Entonces, según esto, también los diodos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente, como yo le había explicado. Entonces, como esto, profe, nosotros en clase hemos utilizado unos diodos por medio de un circuito que hemos creado de tener una placa donde se hacen las pruebas, unir los diodos, ya sea un diodo convencional o un diodo LED, tratar de unir el ánodo y el cátodo de la manera correcta, el lado positivo con el lado positivo, el lado negativo con el lado negativo, para así generar la corriente y una fuente de alimentación que nos permita dar el flujo de corriente que se está atravesando por medio del diodo. Continuando con eso, tenemos las características del diodo y el funcionamiento que le permite dar un rating a esto. Bueno, entonces dice que los diodos presentan una conductividad asimétrica, donde los diodos también tienen una polaridad determinada que se llaman el ánodo y el cátodo, como ya le había explicado. El ánodo, que es la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa. La mayoría de estos diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplique la tensión en el ánodo positivo, porque supuestamente el lado más largo del diodo, o si podemos ver en los diodos LED, hay un lado más largo que el otro donde pueda transmitir mejor el flujo de energía de un lado hacia otro. También se puede decir que cuando un diodo permite esta corriente, hay una polarización directa y hay una polarización inversa. ¿Cuál es la directa? En este tipo de polarización, el sentido de flujo de electrones siempre va en dirección opuesta a la flecha del símbolo del diodo cuando un diodo tiene. Y la polarización inversa dice que actúa como un aislante y no permite que la corriente fluya. Entonces, supuestamente, el diodo consiste en un hilo de metal afilado en su punta presionado contra un cristal semiconductor. De ahí la denominación del diodo de cristal. Generalmente un cristal de galeano o un cristal carbonidado, carbón de silicio u otros cristales, por lo que hemos visto que los diodos están compuestos del vidrio y los componentes que llevan adentro, y así con esto se puede caracterizar el diodo. Según esto, profe, hay unos tipos de diodos que son los más convencionales, otros que se utilizan para otro tipo de trabajo o más seguramente para tener una claridad en el sentido de la transformación de la corriente, como ya lo había explicado. Entonces, según esto, existe el diodo LED, el diodo láser y el diodo CN, que son los más vistos en el mercado. El diodo LED es el que más común y casi toda la gente lo utiliza para pequeños circuitos, para almacenar luz o corriente en algunas partes de visualización o tener una mejor comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir que es un diodo LED? El diodo emisor de luz o simplemente un diodo LED es una de las fuentes de luz más utilizadas en la actualidad. Tiene una amplia gama de aplicaciones que van desde su teléfono móvil hasta grandes vallas publicitarias. Como podemos ver que en los teléfonos móviles a veces nos aparecen algunas señales, algunos botones que uno dice dónde está transmitiendo esta luz. Entonces, cuando uno destapa el celular, se ve que tiene algunas conexiones o tiene algunas corrientes que pueden
tratar de transmitir ese tipo de energía y así generar la luz. El diodo láser, que son similares a los 10, pero este tipo de diodo es la forma más habitual de generar un láser. Se aplica en múltiples campos como las comunicaciones de fibras ópticas, puntería, impresoras o lectores de códigos de barras. Estos son más para definir un punto fijo en donde el diodo tenga una visualización o una caracterización más fija en lo que se está necesitando. Por ejemplo, en fibra óptica, que requiera tener una pulsación muy segura. En una impresora, tener la visualización clara de leer un documento que esté muy borrado, a tener la claridad de escribir cada letra, o lectores de códigos de barras que tenga una precisión muy clara en tener la visualización de la corriente. Y con esto, profe, también nosotros hicimos un circuito, como lo puede ver en la aplicación de Tinkercad, donde tenemos por acá la fuente de alimentación que nos permite tener las conexiones o tener la fuente de energía que nos pueda transmitir el encendido del diodo LED. Tenemos un diodo LED, como lo puede ver acá, tenemos un diodo normal, y también a este lado tenemos el mismo paso a paso. Entonces la funcionalidad de esto es que si iniciamos el simulador, podemos ver de que los dos diodos, a medida que se va tomando, va dando el resultado de la corriente. Y si vemos que a este lado tenemos el mismo circuito pero con dos diodos, va a aumentar. Entonces, profe, esta sería mi explicación sobre el diodo. Espero que le guste. Una feliz tarde. Muchas gracias.